Colegas, buenas tardes. Cuando vamos a comenzar esta clase virtual es porque resulta ser que estamos en la cuarta semana del curso ya. Evidentemente ya estamos en el término y ustedes están más cerca aún de obtener su graduación y su preparación profesional para comenzar su vida laboral en este nuevo aspecto que tienen en sus vidas. En esta clase de hoy vamos a atenernos a tres grandes criterios: las regulaciones que se han de tener en un laboratorio médico, la introducción al laboratorio médico y la flebotomía con la punción venosa y la punción capilar. Me disculpan porque me estoy dando cuenta inmediatamente ahora aquí que cuando se pone médico en la computadora no le pone el acento y ha sido un error mío. Les pido disculpas por adelantado. Vamos a adentrar entonces en la clase. Existe un criterio que se estudió en Estados Unidos y una ley que se pasó, que es el Clinical Laboratory Improvement Amendments, es decir, el CLIA. CLIA no es otra cosa que esa ley que regula todas las acciones que se deben tomar en un laboratorio. ¿Y por qué esto es importante? Porque, entre otras cosas, además de tener todas las regulaciones, es decir, tener especificado que ahí no se debe hacer, nosotros como Medical Assistant estamos en capacidad de hacer exámenes de laboratorio, que vamos a ver incluso de qué categoría son. Luego entonces tenemos que atenernos a esas regulaciones. La funcionalidad o la función específica de este CLIA o de esta ley se ha hecho para ver por la seguridad del paciente. Aun a pesar de que los estados pueden incluso modificar estas leyes, las leyes deben ser iguales en severidad o incluso más severas, siempre que se atengan a todas las condiciones de CLIA. Sirven para proteger al público en la toma de pruebas y exámenes cualquiera o especímenes. Cuando se habla de especímenes, se habla de la muestra de laboratorio. Los laboratorios todos deben ajustarse a esas regulaciones. Esto ha producido un incremento en la calidad de los exámenes y menos rejection o menos desecho en las pruebas de los exámenes. Y además se garantiza la competencia que tenga el laboratorio, la calidad, la certificación, además de la seguridad que tenga. Cuando así se dice incluso no solamente para el paciente, sino además para la persona que está ejecutando todas las acciones del laboratorio. La descripción general del programa incluye lo que le había dicho: los estándares de calidad, la confiabilidad y el tiempo en que se tomen las muestras de laboratorio. El laboratorio clínico es una localidad, según la terminología que ofrece CLIA, que efectúa pruebas de laboratorio de especímenes provenientes de humanos. Aun a pesar de que también existan un laboratorio que incluso pueden comentarse como clínicos, también se utilizan también en la medicina veterinaria. Las regulaciones se basan según la complejidad que tengan los exámenes. A mayor complejidad, mayores regulaciones. De este modo, existen test simples, que es lo que estamos nosotros habituados o permitidos o regulados para poder hacer. Existen test moderadamente complejos, procederes microscópicos hechos por el proveedor, que es una categoría en específica, y los tests de alta complejidad, o las pruebas de alta complejidad. Así, un laboratorio, para estar regulado, para estar permitido, ustedes saben que en Estados Unidos existen muchas regulaciones que en un momento determinado uno se ofusca, uno se torna medio bruto y uno dice que existen demasiadas regulaciones, pero lo cierto es que esas regulaciones permiten incluso que se garantice la seguridad y que se garantice que todas estas pruebas se ejecuten en el mejor modo y además de eso con el resultado más eficaz posible. Así se necesita un certificado waiver, y cuando digo waiver no es por utilizar la frase en inglés, sino que es la consideración o el término que se aplica cuando el laboratorio es sencillo, que se trabaja en una oficina médica y que lo ejecutamos nosotros mismos. Eso es para pruebas simples. El certificado para realizar procederes microscópicos hechos por el proveedor. Esto es lo que le decía, que tiene una terminología en específico que se llama PPMP en inglés. El certificado de registración, que puede hacer exámenes moderados y complejos, además de los anteriores, siempre cuando estamos incrementando, es que puede hacer, además de los anteriores, que son más sencillos, estos que son más complejos. Los certificados de conformidad es que todo lo que el laboratorio cumple con los requerimientos de CLIA. El certificado de acreditación son los certificados de aprobación del CMS. Recuérdense que eso es Center for Medicaid and Medicare Service. Es decir, que estén aprobados por ellos, cuando ellos en definitiva van a trabajar con eso. Además, esto se explica, estas cosas vamos a explicarlas ahora.
Los registros y certificados que se necesitan para pruebas simples, el certificado waiver. Aquí se los doy un poco más masticado. Para proceder microscópico hecho por el proveedor, el certificado de ese tipo. Para pruebas de moderada complejidad, ya se necesita un certificado de registración, un survey de CLIA, además el certificado de compliance. Las pruebas de alta complejidad necesitan el certificado de registración, el certificado de acreditación, además los surveys de agencias acreditadas, es decir, de las agencias que el mismo gobierno designa para proveer asistencia y verificar la calidad de los exámenes que están haciéndose. Cuando se habla de certificados de acreditación, incluso no solamente intervienen los certificados de acreditación del laboratorio, sino además los certificados de acreditación personal, es decir, de los individuos que se dedican a hacer la toma, muestra y evaluación de estos análisis. La CLIA entonces ha designado 3 categorías para hacer los exámenes. Estos exámenes son 3 categorías. Los waivers, que son los que hacemos usualmente nosotros los medical assistants. Son test simples, invariables y que requieren de poco juicio, y no porque nosotros no tengamos juicios, sino que necesitan de poca capacidad de juicio, de pocos conocimientos, vamos a decirlo por un modo, y de interpretación. Que un error que se haya producido en este tipo de toma de muestra o exámenes de este tipo no comprometa peligro para el paciente. Que sea el menor por ciento de los exámenes que se realicen en unidad y además eso que sean realizados por asistente médico. Los de moderada complejidad ya necesitan mayor entrenamiento y necesitan incluso licencias personales. Los anteriores nosotros podemos hacerlo con nuestra licencia de flebotomista y de medical assistant. Y los de alta complejidad son los que necesitan alta calificación personal, además de que los requerimientos son mucho mayores. Existe una ley que protege para estos beneficios, para estos efectos, además de CLIA, y además la forma 116 que se administran en todos estos centros que se dedican al laboratorio. La ley especifica que un medical assistant puede hacer y qué debe hacer un laboratorio waiver. Es decir, todo laboratorio debe estar registrado, no importa el tamaño que sea. La forma 16 se requiere para evaluar los fees, los datos de referencia, los requerimientos legales y si se necesitan dispensiones para realizar en ese laboratorio. La certificación es renovable cada 2 años. El CMS debe ser notificado con 6 meses de antelación si se han de efectuar algunos cambios. Está sujeto a sanciones por incumplimiento, todos. No hay alternativa en ello, todos están sujetos a eso. Se debe cumplir con la colección, con el transporte, el almacenamiento y el reporte de los resultados. Vamos a ver algunos aspectos sobre ello. El CLIA posee y publica la lista de los laboratorios que son incumplidores. Cuando estás en esa lista negra puede incluso provocarte problemas, incluso hasta la asistencia del negocio, etc. Y mantener la documentación según se requiere. Créanme que parece ser que todo esto es burocrático, pero realmente tiene su utilidad y tiene su valor de uso. Los criterios CLIA para hacer estas pruebas waiver. El examen debe ser simple y no comprometer la seguridad del paciente, como habíamos dicho. Debe estar en la lista de CLIA, es decir, ese laboratorio que haga esto debe estar en la lista que publica todos los años CLIA sobre los centros que tienen ellos bajo su control. Deben seguirse las recomendaciones del productor cuando el productor manda algún artículo en específico, algún aditivo que se utilice en la recogida de la muestra, se debe seguir las recomendaciones de ese productor. Se requieren mínimos conocimientos, es decir, basta con que seamos medical assistant y no es subestimándonos a nosotros. Se requiere mínimo entrenamiento también. Los reactivos materiales son estables, usualmente preempacados, premedidos y no necesitan de manipulación especial. Se debe disponer de la calibración de los equipos. Es decir, cuando se le hace mantenimiento existe un periodo regular donde los equipos deben calibrarse para verificar que los equipos estén aptos para su uso. Los problemas que se requieran o que se susciten en estos laboratorios deben ser solventes muy rápido, con un criterio de juicio rápido. Y entonces, se requiere de poca interpretación, porque es que los análisis son fáciles. Ahora, los criterios para el que le decía, para ya en una segunda escala. El examen debe hacerlo el propio proveedor, eso se hace en las oficinas médicas. El proceder ha de ser moderadamente complejo. El instrumento primario es el microscopio, es decir, aquí ya usualmente ya podemos incluso imprimir diagnóstico. Se puede trabajar con especímenes lábiles. Lábiles es que pueden cambiar muy rápidamente su contextura fisiológica o su contextura normal, o que la demora pueda comprometer sus resultados. Se puede trabajar estos especímenes aquí o estas muestras aquí. Los materiales de control no están disponibles para monitorear todo el proceso de prueba. Esto
Las pruebas deben efectuarse y vamos a comentar sobre ello. Es decir, que nosotros debemos garantizar la calidad del proceso que se está efectuando y existe un método que se lo vamos a explicar. Y existen además límites a la manipulación de los especímenes. Es decir, no todas las muestras se manipulan en este tipo de laboratorio. Ahora, CLIA en específico establece regulaciones para hematología, es decir, para los análisis que se hacen a partir de las muestras sanguíneas. Y se requiere de diferentes 3 procederes para garantizar que esos exámenes estén disponibles con la mayor fiabilidad posible. De modo que CLIA requiere que cada localidad que esté suscrita bajo ello haga pruebas que cumplan con las leyes federales. Los asistentes médicos son los responsables de hacer el test, además de su registro y capacitación profesional. Ellos mismos son los responsables de que su capacitación profesional marche a buen término. Y también son los únicos profesionales entrenados para centros ambulatorios. Es decir, que la flebotomía en estos tipos de centros vamos a realizarla nosotros netamente. No existen otras categorías profesionales para ello, aunque existen en otros sitios y vamos a verla. También debe cumplir con regulaciones OCHA, lógico. Estamos hablando que OCHA es la organización que se encarga de proteger un ambiente seguro o propiciar un ambiente seguro y sano para todos los trabajadores. Y aquí vamos a trabajar con elementos que son transmisores de enfermedad que se transmite por la sangre, incluso por otras muestras que se pueden tomar parasitarias, de heces fecales, etc. Luego entonces debemos cumplir con las reglas de OCHA. Además de eso, los estados tienen facultad para también dictar las leyes siempre que sean iguales en severidad o incluso que puedan ser más severas que las leyes que dicte OCHA. OCHA regula, entre otras cosas, la exposición que existe en las diferentes ocupaciones o profesiones a químicos peligrosos. Así que entonces se actúa con la finalidad de reducir las enfermedades y lesiones que ocurren por exposición química. Es el criterio en específico cuando esos trabajadores o empleados están expuestos a químicos que pueden ser nocivos a la salud. Se debe realizar una cosa que se llama un plan de higiene química que deben tener los laboratorios. En el específico estamos hablando más de los laboratorios Waving, que son los que nosotros vamos a trabajar. Este es el núcleo de la higiene química de OCHA. Se ha designado un oficial responsable que cuide del plan. Las más de las veces somos nosotros mismos. Las regulaciones son de estricto cumplimiento. Es decir, no hay opción que nosotros podamos modificar las regulaciones. Eso es cumplirlo y nada más. Todos los establecimientos deben tener este plan y sobre todo debe estar también en un sitio conspicuo al que tengan acceso el resto de las personas. Usualmente se hace en la estación de sacado de las muestras o de toma de muestras de la flebotomía, en los sitios que yo al menos conozco. El plan ha de estar escrito y tiene que tener 3 metas en específico. El inventario en escrito de todos los materiales químicos peligrosos. La cantidad de ese material que hay disponible. Y la forma de presentación, porque es que incluso en ocasiones puede ser que nos confundamos por no conocer la forma de presentación, que no le demos el contexto o el valor real a ese químico que al que podemos estar expuestos. Continuando hablando sobre el tema, se debe hacer una hoja de datos de seguridad, que son los datos que provee el productor del químico, o al menos, si no el productor, el importador, que debe suministrar a nosotros todas estas características. Los contenedores deben tener su etiqueta con colores y números como corresponde. Debe tener el nombre del producto. Debe tener las figuras del producto. Debe tener el escrito, y como estamos en Estados Unidos que se manipula, que es el inglés que se utiliza, debe tener escrito el warning bien claro o las palabras danger bien claro. Debe tener indicación del peligro y además de eso debe tener el nombre, la dirección y el teléfono del productor o del importador de ese equipo, por si nosotros tenemos alguna emergencia, a dónde se pueda llamar, a dónde nos podamos comunicar con eso. Se requiere además que el proveedor ofrezca programas educacionales en los primeros 30 días y antes, cuando digo y, es porque las dos cosas son simultáneas, de su uso. Es decir, antes de usar esos químicos que pueden ser nocivos para la salud, debemos tener una información, programas educacionales sobre ello, que nos incite o que nos concite o que evite toda la exposición que podamos poner o la manipulación incorrecta que podamos hacer. Y los estudiantes, incluso en esos centros, que sean docentes, también deben ser de estricto cumplimiento eso. Ahora, introducción al laboratorio. Hemos visto sobre el laboratorio, ahora vamos a hablar un poco sobre términos médicos que nos preocupan a nosotros. No porque no nos deje de preocupar lo anterior, porque lo anterior nosotros somos las más de las veces los que implementamos toda esta guía y además quienes debemos cumplir.
En el laboratorio existen diferentes opciones para realizar exámenes de laboratorio hoy. Es decir, cómo se trabaja normalmente un laboratorio hoy. ¿Cuál es el modo de operar de un laboratorio hoy? Se puede obtener la muestra, usualmente se hace mucho esto, y hacer el examen en la propia oficina. Esos son los laboratorios web. Se hace, perdón, le había dicho que se hace muy frecuentemente. Esto se hace poco actualmente, muy poco. La segunda, se puede obtener la muestra y prepararla y empaquetarla y enviarla a un laboratorio separado. Esto es, en mi conocimiento, lo que más se hace en Estados Unidos. Es decir, se hace la flebotomía, por ejemplo, se prepara, se centrifuga la sangre, se le echan los aditivos, o que los aditivos vienen con los tubos, etc. Eso se empaqueta y la más de las veces viene el propio laboratorio a buscarlo o se le lleva al laboratorio. O el paciente, que también se utiliza, que pueda asistir al propio laboratorio. Estos dos métodos, los dos últimos, son los que con más se realizan acá en Estados Unidos. Porque incluso las oficinas médicas en ocasiones tratan de no meterse en ese problema de estar haciendo laboratorio, porque incluso es un medical assistant que van a tener que destinar para eso, además de eso, el medical assistant que tiene que hacer los electrocardiogramas. No es usual que se hagan los análisis en la misma consulta, y lo más frecuente, te repito, le dan la indicación al paciente, lo mandan a donde está un establecimiento de laboratorio con el quien tenga negocio o quien acepte el seguro pagar. O en lo sucesivo, o se puede muy bien tomar la muestra, prepararla, empaquetarla y mandarla. Cada una de estas opciones tiene sus requerimientos y los equipos, suministros, documentos, así como las instrucciones, han de estar en consecuencia de esas opciones. Los propósitos de un examen de laboratorio. ¿Para qué se hace un examen de laboratorio en medicina? Para guardar estados individuales de salud, conservarlo y conservarlo posteriormente. Y observarlo, compararlo posteriormente. Es decir, un análisis que usted hace cuando usted va a sus consultas regulares, pues se guardan esos análisis, van a estar en la historia clínica y en un tiempo posterior cualquiera, cuando usted regrese, se pueden comparar con los actuales. Satisfacer requerimientos de empleadores seguros y legales. En ocasiones le mandan a hacer una prueba de toxicología para saber si tiene droga en sangre. Eso es uno de los ejemplos de este tipo. Para ensayos clínicos e investigaciones. Para detectar condiciones o enfermedades que cursen asintomáticas, que sean un hallazgo de laboratorio. Para confirmar diagnóstico clínico, sí, claro. Para hacer diagnósticos diferenciales, en ocasiones el examen nos va a orientar a nosotros sobre dos patologías que son muy parecidas y que no tenemos el diagnóstico positivo sobre alguna de ellas. Para hacer el diagnóstico positivo, como les decía, para determinar la efectividad del tratamiento, es decir, si el laboratorio se está moviendo es porque realmente parece que está surtiendo efecto o por lo contrario se está agravando el paciente. Para prevenir enfermedades e incluso prevenir exacerbación de alguna enfermedad o agudización de alguna enfermedad. Así entonces los laboratorios se clasifican según el tamaño, la capacidad que tenga, y cuando decimos capacidad, decimos la capacidad profesional o pruebas que puedan hacer y a la afiliación que pertenezca. Existen organizaciones que los laboratorios son más afines a una o a otra, etc. Esos son la clasificación. Así, por ejemplo, existen 4 grandes tipos de laboratorios. Los centros de servicio al paciente que están cerca de los centros médicos y enviadas las muestras a un laboratorio central independiente. Usualmente, estos son los centros donde se le da la indicación al paciente que les había hablado anteriormente. El paciente va a ese sitio, se toma la muestra y en ese mismo centro lo procesan o lo mandan a un departamento central. Laboratorios de referencia que lo usan mucho los hospitales para pruebas complejas porque son muy caros y son muy especializadas, sí, para pruebas en específico. Laboratorios de la oficina médica, que se llama en inglés el POL, Physician Office Laboratory, que son escasos realmente actualmente, y pruebas en el lugar de cuidado, o Point of Care Testing. Eso incluso cuando el paciente está en casa, el paciente está no puede moverse, el paciente está en un centro laboral, en algún sitio que nos pertenece a nosotros, y se decide ir al encuentro del paciente y realizarle el examen al laboratorio o la muestra del laboratorio en esos lugares. Así entonces, el personal de laboratorio, según nivel de conocimiento clínico que posea, tiene una clasificación. Desde el patólogo, desde el médico patólogo, el científico del laboratorio clínico, los tecnólogos. Es decir, aquí yo les digo esto, no se los cito todo para no perder tiempo, pero está al alcance de ustedes, que ustedes puedan ver esa categoría por ocupación profesional, además por conocimientos técnicos. Los departamentos de laboratorio, es decir, los análisis que usualmente más se usan en un laboratorio, son de hematología, que trata con la sangre. La orina, trata con la orina.
Gracias. La química de la sangre trabaja con la química de la sangre, los líquidos del falo-raquídeo, incluso el líquido articular. La serología trabaja con la respuesta inmune del individuo y la producción de anticuerpos. La toxicología se utiliza para hacer test de sustancias tóxicas, drogas, exposición ocupacional, por ejemplo, los que trabajan, digamos, con baterías, reparación de baterías, exposición al plomo, etc. Laboratorio para hacer DNA, laboratorio para hacer microbiología que identifican los hongos, virus, bacterias que son capaces de contaminar al individuo, e incluso laboratorio en un departamento de parasitología para ver parásitos intestinales, que son los más comunes, aún a pesar de que pueden existir otros parásitos. Estos son los paneles de exámenes de laboratorio que más usualmente se usan. También se los dejo para que se lo lean, aun cuando les quiero explicar que ustedes puede ser que vean algunos que están repetidos. Sí, están repetidos, porque por ejemplo el Basic Metabolic Panel tiene solamente estos que le estoy mostrando aquí arriba. Esto que le estoy mostrando aquí arriba. Perdón, caramba. A ver, bueno, no quiero ir para atrás ahora. Les decía que incluso pudieran estar repetidos en algunas ocasiones porque los más elementales están primero y hay panel de laboratorio que puede incluir el elemental anterior más otros más. Esto es un poco trabajoso específicamente para el biliador. Créanme que a mí incluso me fue trabajoso identificar bien esto toda vez de que en ocasiones usted toma los exámenes que se hacen en un panel y además de eso se necesitan de otros códigos para codificar otros 2 o 3 exámenes más que están en otro panel quizás y que ese panel no incluye el anterior que he tomado. Créanme que eso es un poco trabajoso, pero comiencen por leérselo ahora. Así se hacen también estudios de microbiología, de parasitología, de citología, que tiene que ver con el estudio de los cromosomas, el test de Panicolao, la histología que trata de biopsias y la toxicología. Yo recuerdo incluso que en mi país natal, en Cuba, se trabajaba la patología de un modo diferente al laboratorio clínico. El laboratorio clínico era usualmente nada más que para tomas de heces fecales, de orina, etc., pero no se trabajaba el estudio histológico de este modo. Aquí se incluye el estudio histológico dentro del laboratorio clínico, a punto tal de que ustedes vieron que existe un médico patólogo que es el que más categoría científica tiene dentro de un laboratorio, aún a pesar que en Estados Unidos también existen científicos laboratoristas clínicos. La facturación o la codificación de los laboratorios clínicos les decía que es un poco engorrosa, pero además de eso debe justificarse por qué razón. Si por ejemplo, si tiene una neumonía y le indico un análisis de una biopsia de uña de los pies pensando de que usted tiene una micosis en los pies, por consiguiente, no van a pagarlo porque definitivamente no existe una causa que justifique que ese paciente con una neumonía se le haga una biopsia de los pies. Eso es por lo que se debe manejar, etc. Y hacer, si en algún momento se le va a hacer un examen de laboratorio al paciente, que tengamos la duda de que eso no lo cubre el seguro y que además de eso esté justificado, debe hacerse firmar un waiver al paciente, que no es otra cosa que el paciente asume la responsabilidad financiera por caso de que el seguro no quiera asumir esa responsabilidad. El control de la calidad en el laboratorio. El control de la calidad es una cosa que es fundamental en el laboratorio y la calidad y la fiabilidad de los resultados del laboratorio es elemental en un laboratorio. Así se deben hacer pruebas de control que deben ser pruebas variadas junto con el paciente. Es decir, en este caso, usualmente incluso CLIA viene y toma muestras. De la misma muestra que nosotros hicimos los exámenes del paciente o que se envió a un laboratorio para hacer examen a un paciente, se le toma muestra y CLIA la toma para hacer ellos la comparación pareada que se denomina. Es decir, comparar entre ambos para ver el resultado de la prueba, cómo está funcionando. De ahí que sea necesario que se le haga un mantenimiento preventivo a los equipos, incluso está normado. Eso está normado y puede ser que en ocasiones no se esté revisando usualmente por la parte de las organizaciones superiores, se esté revisando, pero un día te caen y ese día cuando te caigan no tienes el sticker que dice que usted le hace el mantenimiento adecuado a sus equipos y te cierran la oficina. Créame que te cierran la oficina. Luego entonces es importante, es elemental esa calibración. Además, el Medical Assistant en este caso interviene
porque es el que prepara al paciente, es el que colecta las muestras, es el que hace las pruebas simples, además de tener labores administrativas en el propio laboratorio, además de que pueda tenerlo en el sitio médico. No solamente eso. Es importante siempre que exista una solicitud escrita, así sea, en un registro médico electrónico o que se le dé el documento en la mano al paciente. Pero es necesario tener una solicitud. Es decir, sin solicitud no se hacen exámenes de laboratorio. Esa solicitud se le debe entregar al paciente o enviar la muestra o enviar junto con la muestra. Tiene que tener la solicitud, esa es un modelo que tiene las pruebas usuales, aún a pesar de que tiene también espacios en blanco por si se necesita hacer alguna prueba especial. Debe contener el nombre de la localidad de donde se atiende el paciente, el número de la cuenta, el teléfono y la dirección. El nombre del paciente con la dirección, teléfono, identificación personal, porque por ejemplo se utiliza mucho la fecha de nacimiento, el date of birth, que se utiliza mucho como prueba de confirmación de que José Alberto Canario tuvo una fecha de nacimiento de este tipo, porque la fecha de nacimiento incluso, o puede haber otro nombre semejante, pero que no tiene la misma fecha de nacimiento, edad, sexo del paciente, etc. Información del seguro, la facturación y número de identificación. Y si no es el propietario del seguro o el policy holder, como se denomina en inglés, poner los datos de ese policy holder, porque eso es lo que va a avalar al seguro que haga primero el proceder y además de eso después que se le pague. Debe tener además la fuente de la muestra, es decir, la hora y fecha en que se recolectó. La medicación que el paciente toma porque pudiera influir sobre el resultado. El diagnóstico clínico por el que se envía la muestra o porque se solicita la muestra. La urgencia de resultados si se necesita a corto plazo o si no se necesita a corto plazo. Es decir, siempre son a corto plazo con la mayor premura posible, pero ¿de qué grado de emergencia puede suscitarse o no? Si lleva algunas instrucciones especiales porque se necesitó hacer una muestra especial por algún examen especial que también haya. La especificidad del test que se solicita. Por ejemplo, cuando se repite una hemoglobina seriada para buscar el modo de que se pueda existir algún sangramiento interno, se especifica por qué razón así se hace esto. Y si se necesita enviar resultado a otro proveedor cualquiera, se tiene que mandar los detalles del otro proveedor. También debe incluir en esa solicitud, en ese requirement, debe ponerse, cuando regresa esa prueba, que el laboratorio nos envía de regreso a nosotros en la oficina médica esa prueba de resultado, por decirlo de un modo, debe tener también el nombre, la dirección y el teléfono del laboratorio que hizo eso. El proveedor que lo refiere, que somos nosotros, con la dirección, el teléfono y el número de identificación. El nombre del paciente conspicuo, el número de identificación, la edad, el sexo, la fecha de nacimiento, como lo había dicho, day of birth, la fecha de recepción de la muestra, que nosotros tomamos la muestra, y la fecha de recepción de ellos, el día que le llegó a ellos, la fecha y hora que se le tomó la muestra también, la fecha en que el resultado lo ofrece el laboratorio, el nombre del test, el resultado y los valores normales que ustedes ven incluso aquí, que ellos te van a ofrecer los valores normales para que el propio paciente considere o pueda hacer una evaluación, aunque cualitativa, de esto. Y tener presente que los valores pueden variar en algunos tipos de laboratorios. Lógico, se está haciendo un intento por armonizar esto a nivel nacional por el mismo CLIA. ¿Qué es lo que es el espécimen? El espécimen no es más que la muestra. El espécimen, si recolectamos un poco de orina, el espécimen es la orina. Si recolectamos un poco de heces fecales, el espécimen es heces fecales. Es decir, para que no se falsee la muestra, para que no se falsee el resultado, perdón, se debe tener una recogida eficaz, un almacenamiento y una manipulación eficaz. Usualmente el laboratorio es el que viene a la oficina y le dice a usted cuando se establece el negocio, mira, los requerimientos son esto, así, 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 y debe cumplirse con ello. Algunas de las guías que se sugieren inicialmente o guías generales es chequear la solicitud e identificar al paciente. Es importante, cuando el paciente arriba para hacerse la toma de muestra de un examen cualquiera en el laboratorio. No es porque en el orden de la lista tengamos nosotros que a continuación de José Alberto viene José Ignacio. No. Cuando el paciente se sienta, lo tentamos, le saludamos, le damos los buenos días, le concedemos la apropiada importancia, lo primero que hay que preguntar es el nombre. ¿Cómo se llama usted? Para verificarse incluso si ese documento que tenemos en nuestra presencia es el documento que se relaciona con el paciente. Eso es elemental. Referirse a las instrucciones del laboratorio sobre la recogida de muestras especiales. Es decir, eso debe conocerse. Incluir al paciente si es necesario algún tipo de alimentación o dieta o supresión
cualquiera como deba tomarse la muestra. Seleccionar el envase con el aditivo adecuado. Eso lo vamos a explicar posteriormente. Y etiquetar la muestra con el nombre del paciente, con todos los detalles que les di anteriormente. Esto es importante, es capital. Es capital que se manipule con una total seguridad estas muestras. Pónganse a suponer ustedes cuánto puede producir desde solamente mala atención al paciente, de criterios sobre el paciente, de mal tratamiento, incluso hasta demandas legales que no pueden constituir eso. Se debe instruir al paciente cómo tomar la muestra, cómo hacerlo con la mejor calidad. Sobre todo, por ejemplo, cuando se va a hacer un FBT, que es una prueba de toma de un segmento del S fecales para buscar sangre oculta en S fecales, el frasco además lo condiciona. El papel, el paquetico que le dan a usted, lo condiciona y le explica cómo hacerlo. Se ha de cumplir con las normas de OCHA en todos estos aspectos del tratamiento de la muestra. Se debe poner las muestras en el contenedor correspondiente, es decir, existen en los sitios, en la estación de servicio, existen contenedores donde se ponen los diferentes tipos de muestras. Así, hay que ponerlo así, de un modo correcto. Y documentar en el chat del paciente cómo fue todo este trayecto, es decir, cómo se hizo la toma de la muestra, cómo se hizo esto otro, cuál fue el número que se le concedió, etc. Las muestras se envían o se recogen en el laboratorio. Usualmente se le hace un tratamiento inicial en el sitio de recogida de la muestra. Y como los dos modos más frecuentes de hacer es mandar al paciente, si se manda el paciente al laboratorio, no tenemos que hacer nosotros eso. Pero si nosotros tomamos la muestra, sí debemos hacer los procesos preliminares que hay que hacer para ello. Los resultados hacían de depender entonces de la recogida de la muestra, de ser eficaz, también lo demás hacer eficaz. La muestra es correcta si se prepara bien el paciente, si se recoge bien la muestra, si la identificación es correcta, si la transportación es eficaz y además de eso, verificar con el laboratorio la toma de muestra adecuada. Créanme que en ocasiones cambian los tenores, cambian las cosas y el laboratorio es el que nos informa, mire, ya actualmente no se está recogiendo esto, se está recogiendo en otro tubo vacío de tal modo, etc. La flebotomía. Vamos a hablar sobre la punción venosa y sobre la punción capilar. Es muy fácil identificar. La punción venosa es la que se toma de la sangre usualmente en la región antecubital. Y la punción capilar es la que se toma aquí en los pulpejos del dedo. En el pulpejo del dedo, también en los niños en otros sitios, etc. E incluso la técnica es diferente. Vamos a comentar un poco sobre eso. La hematología es lo que se refiere al estudio de la sangre, al estudio de los análisis que tienen que ver con la sangre, a la sangre en total, a los componentes líquidos y formes de la sangre. Cuando hablamos de componentes formes, hablamos de las células sanguíneas. A los órganos productores de esa propia sangre, la médula ósea, riñón, a las enfermedades que tienen que ver con la producción de la sangre. Así, de este modo, flebotomía o venipuntura es la obtención de la sangre para diversos fines. Es decir, no solamente se utiliza para la recogida del laboratorio clínico. Un flebotomista lo que hace es acceder a una vena para poder extraer sangre con los fines que pueden hacer. ¿Qué rol jugamos nosotros en este sentido? Bueno, hay que colectar la sangre de modo seguro y eficiente para garantizar que los resultados sean eficaces o correctos. Según se manipule la sangre, los resultados han de ser fiables y vamos a explicar por qué razón. Y en el Medical Assistant, un asistente médico es la imagen del centro. Es con mucho el individuo que más relación tiene con el paciente, desde interrogarlo hasta incluso hacerle la flebotomía o extracción de la sangre. No vamos a hablar sobre el sistema circulatorio, sobre anatomía y fisiología, porque eso ya lo hemos visto anteriormente. No se preocupe por eso, además que yo conozco que ustedes están en capacidad de eso. ¿Cómo se colecta la sangre? Ustedes saben que la sangre se colecta por tres modos. Es decir, se colecta para tres grandes cosas. Para obtener el plasma, para obtener el suero y para obtener la sangre total. Así, de este modo, la sangre cuando se toma en ocasiones, para algunos análisis en específico, se centrifuga, se decanta o viene al fondo los elementos formes que son los que más pesan. Se queda un estadio intermedio donde están los leucocitos y las plaquetas. Un estadio que es un poquito blanquecino y un sobrenadante o la parte superior que es amarilla que se corresponde con el plasma. Este es el sitio donde más usualmente se toma la muestra para los análisis de sangre, en el espacio antecubital.
Ahí se trata de coger la vena mediano cubital, que es la más frecuente que se toma, la vena basílica, la cefálica o la mediana. También de no poder tomar la sangre de aquí, o en ocasiones incluso, no solamente que no se ha tratado de acá, sino que el operador considera que tiene una vena muy buena, se toman en el dorso de la mano y de la muñeca. También en el dorso del pie, con una cosa nueva que aprendí yo acá, que créanme, no la sabía. Cuando se va a tomar en Estados Unidos una muestra de sangre del dorso del pie, se necesita el consentimiento firmado del paciente. Y usted, eso no lo sabía yo, pero son cosas, procederes que es cómico, o que es bueno, o que es incluso curioso que lo sepamos. No todos los estados permiten la obtención de la sangre arterial. Es de explicar que la sangre que se toma es la sangre venosa. La sangre arterial realmente es más fresca, más rutilante, más brillante, pero se corre un poco más de peligro porque incluso cuando se filtra o cuando se punciona una arteria, el sangramiento es un poco mayor, incluso que puede llegar a ser bastante mayor, de modo que debemos cerciorarnos que estemos trabajando en sangre venosa. Los equipos de venopuntura, estamos hablando que son 3 grandes métodos que se utilizan para puncionar una vena. El método de la jeringa, es decir, que se hace con una jeringa, con una aguja cualquiera, que usualmente esa jeringa tiene entre 5 a 10 mililitros, no es aconsejable en unas jeringuillas mucho mayores, o jeringas, jeringuilla decimos en Cuba y no está bien dicho el término. Se deben utilizar usualmente las agujas 20, 21 y 22, y esas agujas deben tener alrededor de 1 pulgada o 1,5 pulgadas de largo. Y en ocasiones se tornan o se utilizan, más de las veces actualmente, la aguja, es decir, las doble agujas. Estas dobles agujas son los métodos que ustedes están viendo, que se pone un tubo al vacío dentro y esta aguja perfora por el interior, perfora estos tubos, y por el exterior la aguja lo que hace es hacer la punción venosa. De ahí existe el tubo de aspiración, que pueden no venir con algún aditivo, anticoagulantes, etc. Y además de eso, la mariposa, que es muy visto por nosotros, que son realmente finas, con pacientes que tienen más dificultad en tomarle la vena, y que se toman por un extremo por las 2 muescas o las 2 alas que tienen. Estos 3 métodos tienen sus ventajas y sus desventajas. Yo se los dejo acá, aun a pesar de que comentemos algo que los tubos al vacío es lo que más se utiliza actualmente. Se utiliza la jeringa también, es decir, se toma, se perfora, se hace la punción y en ocasiones ya se cambia para el tubo al vacío después, se inocula el tubo al vacío, de modo de que estos 3 que estamos hablando se interrelacionan muy bien entre los 3. Así tienen ventajas y desventajas que se las va a dictar a ustedes de su propia experiencia, pero definitivamente existe un bagaje teórico aquí que es bueno que ustedes pudieran leérselo. Es decir, estos equipos de venipunción se utilizan y en ocasiones no, siempre tienen una protección para evitar la contaminación del paciente, además del trabajador. Así, por ejemplo, existe un dispositivo de prevención de pinchazos, que eso viene con un cover que tiene la aguja, que se utiliza para eso. Los tubos de vacío tienen adaptadores también con tapas giratorias o tapones de goma para evitar la contaminación también. Bien vacíos o con aditivos según sea el test por realizar. Y lo importante es que el color que tiene la tapa o el caucho nos dice a nosotros el aditivo que tiene y el uso que va a tener. Así incluso se utilizan aditivos para evitar que se coagule la sangre. Otras veces es que porque se necesita el suero y que entonces se necesita que coagule la sangre. Otras veces se necesita la sangre entera y que no coagule. Y otras veces se ponen los aditivos según sean las necesidades, por ejemplo, para medir glucosa, para toda una serie de cosas. Aquí les puse yo una imagen que obtuve de internet que se asemeja mucho a la imagen que ustedes tienen en su libro. Yo les recomiendo de todo modo que la imagen de su libro es la que tiene más valor, aún a pesar de que son muy parecidas. Estos son los códigos de colores que son más frecuentes, que se usan en el laboratorio y que un flebotomista siempre debe conocer. Eso sí es premisa. Debe conocer porque más no solamente es la técnica, sino en qué sitio usted va a envasar esa sangre. Es decir, ya habíamos dicho que como se procesa esa sangre, así han de ser de fiables los resultados posteriores o no. Así existen aditivos que, por ejemplo, se unen al calcio, otros inhiben la glicolisis o destrucción de los glúcidos, otros inhiben
la transformación de la protrombina a la trombina y por consiguiente impiden la coagulación. Otros forman el coágulo, otros promueven la coagulación, etc. Esos son aditivos que recuerden que tienen los tubos al vacío en el interior que van a ir juntos con la sangre. Las tapas, los colores se utilizan según sean, es decir, los tubos tienen tapas con diferentes colores que se van a utilizar según los fines que se quieran o se pretendan. Así, por ejemplo, van a tener, si existen algunos tipos de cultivos, por ejemplo, existe citrato de sodio, que vienen en una tapa azul clara. Los tubos de heparina, que vienen en tubos verdes claros o oscuros. El inhibidor de la glucólisis, que viene en tubo gris. Es decir, aquí estamos abundando sobre lo que le dije anteriormente, sobre los aditivos que tienen, sobre el color de la tapa que nos va a identificar a nosotros, los aditivos que poseen esos tubos al vacío, además del uso que se necesita darle a esos tubos en específico. El torniquete es otro de los instrumentos que se utiliza cuando uno va a hacer la venipunción. El torniquete lo que hace es cerrar el flujo de sangre y hace que las venas se tornen más prominentes, se tornen más destacadas para hacer más fácil esa venipunción. Usualmente son suaves, usualmente no, son suaves, flexibles, de gomas o plástico, pero hay que tener cuidado porque incluso existen personas que son alérgicas al látex y el látex se utiliza mucho en estos torniquetes. Si se contaminara, no vamos a estar en asunto de estar lavando un torniquete porque es que definitivamente tienen un precio tan bajo en el mercado que no merece la pena que nosotros corramos riesgo de producir una enfermedad transmisible por cuenta de que esté contaminado. E incluso una vez que no se pueda tener, que tengamos de urgencia, que no se puede utilizar un torniquete, podemos utilizar el efimmanómetro, que es un elemento muy fácil para ello. La bandeja de colección. Usualmente se trabaja la flebotomía en una estación de flebotomía, donde tenemos todos los tubos a nuestro alcance, donde tenemos un lavabo para lavarnos las manos, donde tenemos la computadora usualmente, donde tenemos anaqueles o estantes donde nosotros podamos guardar todas estas cosas, una silla apropiada para la flebotomía que ustedes saben que existe, etc. Pero si no se tiene eso, se debe poseer una bandeja, que las hay de diferentes tamaños, que las hay con diferentes usos, perdón. Por ejemplo, ese es el paciente que usted ve que está en la sala, que está en un estado grave, y viene el técnico, o viene el laboratorista, o viene el flebotomista, o viene quien venga, viene con una bandeja diferente para tomarle la muestra en el sitio propio donde está el paciente. Eso depende, por supuesto, esta bandeja, del tipo de muestra que se utiliza, del tamaño de la muestra que se utilice, de cuántos pacientes se tienen en el recorrido que hace usualmente ese flebotomista, etc. Y por consiguiente, lógico, también debe cumplir una norma de OCHA, todo. No porque usted tenga una bandeja y usted vaya a encontrar el paciente, usted va a desatenderlo. Usted debe usar espejuelos a ese fin, usted debe usar guantes a ese fin, etc. ¿Cómo se debe hacer la venipuntura? Lo primero es establecer una relación afectiva con el paciente, pero les enfatizo. Siempre es elemental que confirmemos el nombre del paciente, que confirmemos la indicación que se le administró o se le suministró para poder hacer esta venipunción, porque de otro modo vamos a incurrir en grave error. Ser amistoso, no decirle al paciente que no duele, porque realmente duele, y si es una persona aprensiva que le gusta poco, le va a doler más porque su psique está condicionado a eso. Exhibir un cuidado profesional, ser profesional en todas las actividades, que nosotros debemos cuidar eso, no solamente cuando se vaya a hacer una venipuntura o se vaya a hacer un laboratorio, etc. Explicar el proceder que se va a hacer y ya entonces en un próximo paso, y esto se lo voy a decir en orden sucesivo, es preparar los equipos. Es decir, tener los tubos al vacío que vamos a trabajar, tener la jeringa, tener la mariposa o tener como los instrumentos que se vayan a trabajar, todos tenerlos al alcance nuestro, de modo que no podamos tener que separarnos de ahí. Identificar, como les enfatizo siempre, el paciente y la hoja de indicación. Una vez que se haya extraído la sangre, que nos hemos adelantado un poco, hay que etiquetar esos tubos inmediatamente. Y cuando se etiquetan, vamos a verificar que todos los datos concuerden en la hoja de indicación, en lo que nos ha referido el paciente y en la etiqueta que le ponemos al paciente. El uso de los registros médicos electrónicos nos ayuda mucho ahí, mucho. Verificar todas estas cosas antes que el paciente se levante y se vaya de la oficina, porque entonces vamos a incurrir incluso en maltrato, etc. En ocasiones es aconsejable, unas veces lo hace el laboratorio,
Las más de las veces lo hace el laboratorio, de ahí que incluso ustedes vean que en 3 o 4 días posterior a haberse hecho un análisis, el médico pide alguna cosa y el laboratorio posee un aliquot, posee una mezcla o posee un segmento o un fragmento de aquella muestra y puede ser capaz aún de procesarlo. Eso es importante tenerlo. También se utiliza el código de barra, que no es el look común, al menos en mi experiencia personal. Posicionar al paciente. Es decir, ya identificamos todas aquellas cosas, vamos a posicionar al paciente. La mejor posición para el paciente o la mejor posición para una venipunción o una flebotomía es la que a usted le resulte más cómoda y que al paciente le resulte más cómoda. Si el paciente le refiere que ha tenido caídas anteriores, que se ha desmayado, debemos acostarlo o ponerlo en las sillas estas especiales que hay a estos efectos. ¿Cómo seleccionamos la vena adecuada? Bueno, ponemos el paciente y le preguntamos cuál usualmente es la vena que ustedes más le toman. El paciente nos va a ayudar porque definitivamente existe una experiencia previa sobre eso. Pero se debe chequear, además de lo que el paciente le refiere, usted chequee para lo que a usted le parezca que resulte ser más fiable. Se le aplica el torniquete. El torniquete se pone 3 o 4 pulgadas por encima del sitio donde usted va a hacer la venipunción. Se palpa la vena, se verifica que la vena que se logre palpar porque tiene una consistencia blanda, usualmente brinca entre nuestros dedos, evitando que tenga una exposición larga al torniquete y se considera una exposición larga al torniquete alrededor de los 2 minutos, porque eso incluso como la sangre se ha quedado por debajo del sitio de la venipunción, por debajo del sitio del torniquete, se puede producir una hemoconcentración. Esa hemoconcentración puede incluso distorsionar los análisis, distorsionar el resultado de esos exámenes. Y retirar el torniquete antes de retirar la aguja. Eso puede ser causa de sangramiento. Es decir, hay que retirar el torniquete antes de que se retire la aguja porque produce un hematoma, la más de las veces. Tocar y mirar la vena que se pretende funcionar. Es decir, ya usted está dedicado a la vena que usted va a pretender funcionar. Seguir el trayecto venoso porque usted necesita no solamente introducir la punta de la aguja, usted necesita introducir un segmento de la aguja que lo va a determinar el trayecto de la vena que tenga. Si la vena no es prominente, bueno, retira el torniquete para no cansar ese brazo, va al otro brazo y verifica en el otro brazo, también sin excederse los 2 minutos. Si esa vena pulsa, si es pulsátil, es que no estamos en presencia de una vena, estamos en presencia de una arteria y le estamos tomando el pulso realmente. Se puede confundir con el tendón, yo nunca lo he visto, pero se puede confundir con el tendón y es definitivamente cuando usted hace la punción no extrae sangre, no, usted tiene que hacer otros procederes que vamos a explicar aquí, pero para mi opinión no es tan importante esto que la confusión esa que pueda producir. Si en algún momento el paciente le dice que le está doliendo mucho, retírelo. Retírelo porque evidentemente usted está trasvasada de la vena o está tomando un tejido que no es el venoso realmente. Incluso pueden ser pacientes muy aprensivos, etcétera. Pero bueno, si le está doliendo mucho, que usted ve incluso en su rostro, usted se lo está diciendo, etcétera, usted retírelo. Si el sitio está edematoso, por ejemplo, cuando hay un linfedema en el brazo, no va a realizar punción en ese sitio. Y verificar que no haya sangramiento antes de que el paciente se vaya. Ahora, ¿cómo se colecta la muestra? Se han hecho todos los procederes anteriores. Nos hemos lavado la mano, ponemos el torniquete, palpamos la vena seleccionada, nos ponemos los guantes, que en otras ocasiones otros dicen que el guante se pone antes. Lo dejo a su elección. Limpiar el sitio en gasa húmeda con alcohol isopropílico al 70% y aquí vamos a introducir que se debe secar el alcohol. O el alcohol se debe secar al aire o se debe secar con una gasa, les enfatizo, no con algodón. Este algodón tiene microfibras que pueden incluso confundir y producir trastorno de la coalición, es decir, trastorno de la coalición no, falsear el examen que pueda producir o aparentarnos como que pueden existir trastornos de la coagulación. Y realizar la punción. Ya, en el orden ya vamos a realizar la punción. Tomamos la muestra, que puede ser a través, como lo habíamos dicho anteriormente, la técnica de la jeringa, la técnica del tubo al vacío o la técnica de la mariposa. Cuidado, debemos cuidar con las normas de OCHA cuando nosotros tomamos con la muestra de la jeringa y vamos a echar la sangre en los tubos al vacío. En este caso ya el tubo no sería vacío, sino que debemos escochar el tubo para echar la sangre en su interior. Cuidado con las normas de OCHA porque hay que ponerse guantes.
hay que ponerse lentes protectores, hay que ponerse protección facial para que esa sangre no nos inocule a nosotros y tener cuidado no presionar el émbolo de la jeringa por cuenta de que eso puede distorsionar la sangre y dejar que la sangre fluya sola. Si se utilizan tubos al vacío, la muestra se toma semejante a la de la jeringa, con la buena facultad, que es muy práctico, esto de usar estos tubos. Es decir, sin hacer presión, ya estos tubos toman la sangre ellos solos. Y la técnica de la mariposa permite obtener incluso, con la mariposa se puede trabajar con la técnica del vacío, con la mariposa se puede trabajar con la jeringa. Es decir, la mariposa, yo te diría que más que la técnica, es el acceso a la vena. Para realizar los cultivos de sangre se necesitan unos criterios que son un poco diferentes. Es decir, se necesita una solución quirúrgica, limpiar la zona no con alcohol isopropílico 70%, sino con yodo povidona o betadín, como aquí se denomina. Usar siempre guantes. Los contenedores son diferentes y se llena primero el frasco aerobio, es decir, el que se va a determinar si existen gérmenes aerobios, y luego posteriormente el frasco anaeróbico. La colección de las muestras, aquí seguimos con la continuación, pero lo que vamos a ver son algunos de los efectos indeseados que se pueden ver cuando se ha tomado muestra de laboratorio. Yo lo tengo en mi propia familia y todos lo hemos visto. Se puede producir el síncope, se puede producir la náusea, se puede producir un choque insulínico, hipoglicemia e incluso hasta convulsiones. Nosotros entonces estamos en capacidad de tomar soluciones inmediatas, aún a pesar de que busquemos ayuda después posteriormente y que tengamos que buscar comunicarlo posteriormente. Les dejo aquí para que ustedes tengan acá en su poder lo que se debe hacer en un orden más o menos ante esas circunstancias. ¿Cuánto nosotros sabemos que realmente no estamos en vena, que realmente ha fracasado el método por lo que estamos haciendo? Cuando no se obtiene sangre. En ese caso, podemos mover o rotar la posición de la aguja. Es posible que incluso el bisel de la aguja no esté en el sitio adecuado para la toma de la muestra. Se puede introducir ligeramente un poco más la aguja. Se puede retirar un poco más la aguja si a consideración nuestra es que hemos hecho una venipuncción muy profunda. Cuando se retire esa aguja, debe hacerse muy paulatinamente, es decir, muy despacio. Pero además de eso, se debe incluso cambiar el tubo al vacío que estamos poniendo, porque es posible que el tubo no tenga el vacío suficiente y nosotros realmente hayamos hecho una venipunción exitosa, pero que realmente el tubo es el que no está aspirando esa muestra. ¿Cómo se manifiesta o cómo podemos verificar que esa muestra se ha tomado con la calidad requerida y que el procesamiento haya sido requerido? Debemos tener la solicitud del examen que se debe hacer, solicitud por escrito del examen, donde se verifique el nombre del paciente, la identificación, la fecha y la hora, fecha de nacimiento y la firma del medical assistant. Aquí tuve un error ortográfico, del asistente médico que va a tomar la muestra, el flebotomista. Si la muestra se toma con aguja, y eso se ha visto, yo lo he visto particularmente, se envía en el frasco incluso y se envía también la jeringa junto con eso, se envía la aguja, perdón, junto con eso. Eso es inaceptable que eso sucediera. Es decir, existen toda una serie de métodos que nosotros podemos verificar si es que realmente se ha hecho una toma adecuada de la muestra. Les invito a que se lo lean, a que lo revisen. Ahora, ¿qué factores pueden afectar el resultado final de un examen de laboratorio? El alcohol que se utiliza en la desinfección que no se seca adecuadamente y se produce un efecto hemolítico, que se denomina. Se destruyen los hematíes. Que se esté tomando medicamentos anteriormente. El ejercicio falsea los resultados. El ayuno lo falsea porque el ayuno en ocasiones es pretendible y en otras ocasiones no es pretendible. La hemólisis que se puede producir no solamente por el alcohol, sino por algunas otras sustancias más. Si se está utilizando o si ese paciente usa heparina, debe consignarse porque eso altera el resultado final de la prueba. El estrés también altera el resultado final de la prueba. El torniquete prolongado produce una hemoconcentración y al producir hemoconcentración puede incluso falsearse los valores de hematoclito, de la hemoglobina, etc. Y que incluso no tenga volumen suficiente de sangre para realizarse esos laboratorios. Es decir, extrajimos muy poca sangre. La punción capilar. Eso es muy sencillo. La punción capilar es la punción que se hace
en el dedo del anillo, como llaman en Estados Unidos, o el dedo anular, cuando ocurren dos circunstancias. Cuando el volumen de sanguíneo del paciente se ha constituido un problema, o cuando existe dificultad en extraer la sangre, o también cuando es aconsejable, cuando se van a hacer, por ejemplo, grupo y factor, cuando van a hacer glicemias, que no es aconsejable tener que hacer una muestra tan grande, ni tampoco exponer al paciente a mayor contaminación o incluso mayor dolor. Pero bueno, las dos causas primarias son estas, es decir, cuando existen problemas con la disposición de la sangre y cuando no se puede acceder. Usualmente en la punción capilar lo que existe es una mezcla de sangre de arteriolas, de vénulas, de capilares, de líquido intersticial, de modo que incluso en ocasiones los resultados no son todos los fidedignos que se quisiera tener. Por ejemplo, la glicemia se incrementa en esta punción capilar y se disminuye el potasio, el calcio, las proteínas, etc. Los sitios más usuales de que se produce la punción capilar, les decía, en el dedo anular o el dedo del anillo, en el pulpejo del dedo, y en los niños, en los infantes, en la superficie plantar del talón, es donde más usualmente se realiza. Se prepara el sitio, se limpia también con alcohol isopropílico, se deja secar, se da masaje en el sitio y ese masaje es pretendiendo, como le pongo aquí en la imagen, a ver cómo yo logro que en la imagen me salga aquí. Es decir, se hace un masaje aquí de modo de que exista mayor fluidez de sangre en ese sitio y luego desinfectar con alcohol, con gasa, no hacerlo con algodón tampoco. Se realiza la punción con la lanceta, que ya la lanceta viene incluso determinada a la profundidad que uno le quiere administrar, y se colecta la primera gota de la sangre, se desecha, porque esa sangre incluso puede estar contaminada con el mismo elemento que pudimos hacer, puede estar contaminada porque no hicimos una limpieza adecuada de piel, etc. Y lo demás se recoge en la toma de muestra capilar. Luego entonces, hemos terminado en este cuarto curso, me he sentido muy feliz. Esta cuarta semana, perdón, me he sentido muy feliz de estar impartiendo ustedes cursos con ustedes. Les deseo buena suerte y que tengan un feliz fin de curso. Muchas gracias.